Desde que el ser humano puede pensar, ha sentido el peso de una pregunta silenciosa. ¿Qué es la muerte? No solo el final de un cuerpo, sino la frontera que nos obliga a mirar hacia adentro. Enfrentar la muerte no es hablar del fin, es hablar de la vida misma. Para Epicuro, temer a la muerte es irracional. Mientras vivimos, ella no está. Cuando llega, nosotros ya no estamos. Heidegger la veía como la clave de la existencia. Solo al aceptar nuestra finitud, comprendemos la autenticidad de vivir. Y Camus, desde el absurdo, nos invita a rebelarnos contra la nada, creando significado a pesar del vacío. Desde la psicología, el miedo a la muerte nace del apego. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, descubrió que el ser humano soporta cualquier cómo si tiene un por qué. Comprender la muerte nos empuja a buscar sentido, a valorar lo que aún tenemos, a reconciliarnos con lo que fuimos. Las tradiciones espirituales ven la muerte como tránsito, no como final. El budismo habla de renacimiento, el cristianismo de vida eterna, los pueblos originarios de volver a la tierra. En todas hay un eco común: la muerte no destruye, transforma. Y quizá la verdadera fe consiste en confiar en esa transformación, aunque no podamos verla. La muerte no es un enemigo, es el recordatorio de que cada instante importa. Nos enseña a amar sin miedo, a dejar ir con gratitud, a vivir con propósito. Tal vez no podamos vencerla, pero sí podemos aprender a mirarla sin temblar. Y en ese gesto, descubrir lo que significa estar vivos. A continuación vamos a tener unas opiniones de un público en específico que entrevisté. Bueno, la muerte yo la podría dividir en dos partes. Digamos que una de ellas es la muerte física y la otra de ellas es la muerte espiritual. Entonces, bueno, te explico. Bueno, la muerte física es la que todos de pronto los seres humanos conocemos, y es cuando y todos los seres vivos experimentan o van a experimentar o vamos a experimentar alguna vez, y es cuando ya el cuerpo deja de funcionar, se pierde ese aliento de vida y pues dejan de funcionar los órganos, y pues entre ellos de los más importantes el corazón y el cerebro, donde ya la persona no responde y pues ya no hay signos vitales, entonces pues la persona muere eh, físicamente en su cuerpo. Esa es la muerte física. Digamos que la muerte espiritual es aquella que se experimenta cuando uno está lejos de Dios. Entonces, tanto la puedo experimentar vivo físicamente como ya cuando estoy muerto físicamente. ¿Cómo así? Entonces, cuando estoy vivo, pues nosotros somos seres tripartitos, entonces somos cuerpo, alma y espíritu, no solo somos cuerpo, ¿sí? Porque también tenemos alma, es decir, tenemos emociones, sentimientos, voluntad, y eso nos hace seres tripartitos, pero también tenemos otra parte que se llama espíritu, y el espíritu es aquel que se conecta con Dios, con el que nos creó, que es también como ese aliento de vida, que es ese, también se conoce como el ruaf, el aliento de vida, que es como cuando la persona da aún su último aliento de vida y ya. Y ese espíritu puede físicamente estar muerto o estar vivo. ¿Y cómo está muerto? Porque no tiene conexión con Dios, porque no tiene una relación, una comunión, de pronto de pronto la persona no cree en Dios, no experimenta una comunión, una relación, entonces puede experimentar desde antes una muerte espiritual. Pero cuando ya el cuerpo muere, si esa persona no conoce o no se acerca a Dios, pues hay una segunda muerte, y es que la persona posterior a la muerte física, pues hay vida, digamos como que hay algo después de la muerte, por decirlo así. Y pues sin lugar a dudas, y pues todo lo baso en la Biblia, donde nos cita que hay un cielo y hay un infierno, y hay una vida después de la muerte. Incluso no solamente en la Biblia, sino que muchos científicos, cardiólogos, neurólogos y personas que han investigado acerca de la muerte
dicen hay vida después de la muerte. ¿Y cómo lo han certificado? Cuando personas mueren por segundos, por minutos y vuelven y regresan y cuentan muchas cosas que vieron después de la muerte. Entonces, pero pues lo que yo lo baso es en la palabra, en la Biblia. Si quieres ahorita te envío unos versos en donde habla acerca del cielo, del infierno, y el infierno siempre es como ya la muerte eterna. Entonces es como ya todo lo que hizo la persona en vida, si no lo hizo de manera correcta, porque uno, sea que conozca a Dios o no, uno tiene una conciencia y esa conciencia le acusa y uno sabe cuando está haciendo algo malo. O sea que la persona lo conozca o no lo conozca, tenemos una conciencia y esa conciencia nos acusa, esa conciencia nos dice esto está mal, esto está bien. Que nosotros la sigamos o no la sigamos, pues allá es decisión de cada uno. Entonces, pues ahí básicamente es la muerte espiritual, o la segunda muerte es cuando ya la persona va a ese lugar, que es como un lago de fuego y es un tormento eterno. O si la persona tenía vida espiritual, a pesar de morir físicamente, pues va al cielo o al paraíso. O bueno, hay muchas formas que en la Biblia lo describe, como la Nueva Jerusalén, el paraíso, eh, el cielo, y es un lugar donde se va a tener vida eterna, es decir, nunca vamos a morir. Entonces, es como el concepto que yo tengo, todo lo baso pues obviamente en la Biblia, pero también te voy a pasar un documental que se llama Después de la muerte. Es como de una hora, hora y media, y es de científicos, cardiólogos, neurólogos, que se ponen a hacer entrevistas a personas que tuvieron experiencias después de la muerte y cómo lo describen, quienes aún estaban con una comunión con Dios, tenían su vida bien y quienes no. Aún personas que hay un relato de una persona que se suicidó y pues volvió, o sea, se suicidó, murió, pero lograron como reanimarlo, rescatarlo y el cuento también. Hola, soy Camilo, religioso de los padres benedictinos. La muerte se puede definir de muchísimas formas, según la creencia, en la forma que yo crea. La muerte es un paso a la vida, de la oscuridad a la luz. Como les dije al principio, es una forma de creencia, en la forma que nosotros mismos creemos. El cuerpo muere, pero el espíritu vive. Mi nombre es Juan Esteban Carreño, soy católico y considero que la muerte es un paso realmente a la verdadera vida, un encuentro con Dios ya de frente a frente. Realmente también la muerte, a pesar de que sí es un paso hacia una vida, también puede ser la condenación, ya que eso depende mucho de las obras que tú hagas acá en la tierra. Ya tú sabrás si no has hecho los mandatos de Dios, si no haces lo que Dios le gusta, si no actúas con tu prójimo de la manera correcta, pues de alguna otra manera pues eso se va a ver mostrado a la hora después de tu muerte en el infierno, o incluso pues como también nosotros lo reconocemos en el purgatorio, que es como una especie donde tú vas a pagar tus aquellos errores que hiciste y pues al final cada reino de los cielos, ¿no? Que en nosotros es lo más importante, es el punto a llegar, y por ello es de que nosotros día a día hacemos un constructo que cada hora que hagamos es, mejor dicho, sea un pasito, sea una escalerita para poder llegar a esa meta, que es lo más grande, ese encuentro eterno con Dios. Bueno, mi opinión sobre la muerte es que es simplemente un paso de mi forma de pensar. Yo soy de las que creo que esto es un sueño y la realidad es cuando morimos. Por lo tanto, me parece que lo veo como un despertar, como un trascender a lo real, a lo verdadero. No considero que exista un cielo, perdón, o un infierno, porque a la final la vida es solamente el resumen de decisiones que se toman diariamente, que asumimos algunas veces que son errores, pero en mi, en mi vida me he dado cuenta que no existen errores, solo decisiones.
y muchas que en el momento en que se toman no las entendemos. Con el tiempo nos damos cuenta que son unos súper aciertos. Por lo tanto, no considero que vayamos a un lugar donde se vamos a hacer felices o vamos a recibir un castigo, no, sino vamos a despertar para ver qué aprendimos, qué construimos, qué dimos de nosotros mismos y volvemos a iniciar. Yo, en mi forma de pensar, pienso que esto es un juego y lo único que hacemos es volver a nuestra realidad. Esa es mi opinión frente al tema.